que ha generado el patrón. Cuando se empieza a investigar lo que sucede dentro de las personas, vemos que hay mucha magia, muchos prejuicios. Sin duda. Es increíble, ¿no? Estamos interpretando el mundo todo el tiempo. Esto significa que podemos cometer errores de interpretación. Con los patrones de los que hablábamos, a menudo vemos estructuras que no están ahí en realidad u oímos voces que no están allí. Lo que yo sostengo es que no tenemos un acceso directo a la realidad, sino que nuestra mente crea la realidad mediante mecanismos cerebrales que incluyen muchos procesos inconscientes que nos permiten interpretar lo que experimentamos. Hay un ejemplo maravilloso que he visto en tu libro. Es fabuloso. La ilusión de Canizza, sí. Sí. Con estas 4 figuras, ¿no? Es increíble porque realmente cuando lo miras bien, ves que solamente hay estas 4 figuras y nada más. Pero si te lo muestro, me dirás que no, que ves también un cuadrado. La mayoría de la gente ve un cuadrado, pero lo más interesante no solamente es que la mayor parte de la gente vea un cuadrado que no está ahí en realidad, sino que sabemos, gracias a la neurociencia, que si se observa la parte trasera del cerebro en la que está la corteza visual, encontramos unas células hipercomplejas que se activan y apuntan a esa parte del cuadrado como si realmente estuviera ahí. Lo que esto implica y el motivo de que sea significativo es que nos indica que el cerebro está interpretando esa imagen y diciendo, la única solución o la mejor solución es que tiene que haber un cuadrado blanco ahí, así que vosotros, los de la corteza visual, comportaos como si hubiera realmente un cuadrado. Por tanto, creas tu propia experiencia. Tu propia experiencia. La manera en la que interpretas el mundo es la manera en la que lo ves. Los pensamientos sobrenaturales no son más que errores que generan los niños cuando representan la realidad, errores que persisten en nuestro interior para toda la vida. Desde que nacemos, somos pequeños científicos elaborando teorías acerca de todo lo que pasa a nuestro alrededor. No está, seguro. ¿Dónde está? Un bebé de 1 año tiene muy claro que los objetos no desaparecen porque sí, y cuando le hacemos un truco de magia, enseguida se da cuenta de que algo no cuadra. ¿Dónde está? Marco. ¿Dónde está? Tras una investigación minuciosa, aprenden cuáles son las propiedades de los distintos objetos de la naturaleza. Y descubren, por ejemplo, la ley de la gravedad. Pero es que además de predecir la caída de los sólidos, son capaces de predecir el comportamiento de su madre, ya que saben que siempre recoge los objetos del suelo. Algunos de sus logros son asombrosos. Desde los 6 meses pueden distinguir, por ejemplo, perros de gatos y pájaros de aviones. Son pues pequeños físicos, biólogos o psicólogos llevando a cabo miles de experimentos cotidianos. Poco a poco descubren que existen seres vivos y objetos que no están vivos. También descubren que existen las personas, cuyas intenciones pueden entender e incluso imitar. Sin embargo, y a pesar de sus enormes capacidades, es normal que los niños se equivoquen al mezclar las categorías. Basta con proponer a un niño dibujar lo que tiene a su alrededor para comprobar cómo da rienda suelta a la necesidad de atribuir propiedades y caracteres animados a los elementos inanimados. En general, en todas las culturas, los niños pequeños llegan a creer que algunos objetos están vivos. Esa idea no se la ha explicado nadie, sino que surge de forma natural en ellos mismos. Nosotros hemos heredado esta tendencia innata. ¿O acaso no le hablamos al ordenador cuando esperamos que ejecute una orden o le chillamos si se estropea? ¿Para qué sirve el mar? Para que el barco no se hunda y también para los peces que no se mueran. ¿Para qué sirve la montaña? Para los árboles, para las flores. Los niños tienen tendencia a creer que el mundo existe porque es útil que así sea.
Esta manera de ver la realidad podría ser el origen de las religiones, que se basan precisamente en creer que el cosmos, y por extensión nosotros mismos, tiene una razón de ser, una utilidad, un motivo por el que existir. Y además nunca dejamos de estar abiertos a creer. Incluso creemos que una escalera tiene una función oculta. 3 de cada 4 adultos no pasarán debajo de una escalera si nadie les ve. Resulta curioso que el cerebro se identifica con lo que se piensa, pero no con lo que se siente o con la idea de quién es uno mismo. Esta percepción es el origen de la tradicional separación filosófica entre mente y cuerpo, que nos lleva a creer que existe el alma. Crecemos con la idea innata de que nuestra esencia puede estar separada del cuerpo que habitamos y que además se libera al morir. Esto nos conduce a la convicción de que existe una vida más allá de la muerte. Uno se imagina un mundo en el que las leyes de la ciencia son los únicos factores realmente comprobados y conocidos, ¿no? Pero luego llegan personas como tú que nos dicen que no estamos mirando con suficiente detenimiento la realidad. Hay un ejemplo que me parece especialmente increíble. Dices que el 50%, es decir, la mitad de los cónyuges de personas que han fallecido hace poco, están totalmente convencidos de que sienten la presencia de la pobre persona amada. Correcto. 50%. Es asombroso. Asombroso. Mi suegro era neurocirujano. Durante toda su carrera llegó a conocer muy bien las consecuencias del daño cerebral. Sabía que la percepción de las personas podía distorsionarse. Y conocía perfectamente que un cerebro dañado puede crear una realidad distorsionada. Cuando perdió a su esposa 6 semanas tras su muerte, un día nos dijo: acabo de ver a mi mujer en el borde de la cama. Tuvo un delirio, es decir, una alucinación. Era neurocirujano, cirujano cerebral. Nos dijo que sabía que estaba alucinando gracias a su experiencia del mundo. Pero ese conocimiento no impidió la experiencia que tuvo. Así que imagina cómo se sentiría alguien normal que no sabe nada del cerebro. Lo viviría como algo tan real, como alguien de carne y hueso. Así que no es de extrañar que las personas realmente crean que estas cosas son reales. El motivo principal por el que las personas creen en lo sobrenatural es por alguna experiencia personal que no pueden explicar científicamente. Por eso tenemos que entender que esto es algo que no se puede erradicar con la educación. Y me preocupa que los científicos afirmen que las creencias proceden del adoctrinamiento, de decirle a la gente lo que tiene que pensar, y que por eso existen creencias en lo sobrenatural. Yo creo que en realidad se trata de algo que nos sale de dentro, que tiene que ver con la manera en la que generamos nuestra comprensión, nuestros propios modelos del mundo, y algunos de estos modelos son sobrenaturales. La pregunta fundamental es si todas estas creencias, convicciones, sensaciones, prejuicios sobrenaturales, todos ellos los hemos aprendido de los demás o los hemos creado nosotros. Evidentemente, las religiones y los rituales supersticiosos se transmiten de generación en generación. Se asientan sobre nuestras inquietudes naturales sobre el mundo, la idea de que hay dimensiones ocultas y las preguntas existenciales. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Son cosas que nos preocupan. Y cuando alguien nos cuenta una historia que lo soluciona, nos identificamos con eso y pensamos: sí, cabe dentro de lo posible, puedo llegar a creerlo. No tienen que esforzarse demasiado, no tienen que adoctrinarnos para hacernos creer en algo así. Porque estamos abiertos a la creencia desde el principio. Por ejemplo, los niños no entienden la muerte cuando son muy pequeños. No están seguros de qué es lo que sucede cuando un ser vivo muere. Es cierto, lo veo con mis nietas. El concepto de enterrar a alguien en una caja perturba tanto a algunos niños pequeños porque no pueden concebir la muerte. Creen que la persona sigue estando ahí. Y tiene razón. Se han hecho experimentos con marionetas y se les dice a los niños: imaginad que un cocodrilo se come a un ratón. Y se les enseña las marionetas del cocodrilo y el ratón y se representa la acción como si fuera un teatro. Y luego se les pregunta: ¿creéis que el ratón necesita comer? Y dicen enseguida: no necesita comer, pero se siente solo. Está solo ahí dentro del cocodrilo. Bueno que está.
entienden algunos aspectos del fin de la existencia, pero la noción de que la mente deja de existir les resulta un concepto muy difícil. Y no solo les pasa a los niños, a muchas personas también. Por eso la vida después de la muerte, la idea de que existe algo cuando morimos, resulta completamente coherente y verosímil. Estaba pensando ahora en los prejuicios, los hábitos de las personas. Tenemos ahí a unos jugadores famosos, por ejemplo, tenistas, que McEnroe, creo que se llama, él evitaba a toda costa pisar la línea blanca. Sí. Y luego está el futbolista inglés tan famoso, David Beckham. David Beckham, eso, que jugó con el Real Madrid durante un tiempo. Cuando va a la nevera, se asegura de que las botellas, las bebidas, estén siempre en pareja. De que haya un número par, sí. Y